Primero, según los correos y demás mensajeros que trajeron las noticias a la ciudad santa, el total de testigos que alcanzó a ver y a escuchar al resucitado en esas 19 presencias osciló entre 1488 y 1538. Dios bendito, ¿no era un número más que sobrado? Segundo, tiempo en el que el Maestro fue visible, 8 horas y 36 minutos aproximadamente, un récord en la historia de la humanidad. Tercero, las apariciones se registraron de día, en la noche, en lugares abiertos o cerrados y con puertas atrancadas. ¿Tampoco fue tomado en consideración? Cuarto, de esas 19 presencias, 4 tuvieron lugar a considerables distancias de Jerusalén, a saber, Alejandría, a 517 kilómetros, Tiro, también en línea recta, a poco más de 200, Filadelfia, a 76, y el Yam, lago de Tiberíades, a 140 kilómetros. ¿Una frivolidad? Quinto, si los apuntes no fallan, he aquí las veces en que el rabí fue observado por discípulos y seguidores de prestigio. Pedro, el que más, contabilizó 7 oportunidades, seguido por los íntimos, con 6, Tomás y Simón el celota lo vieron 5 veces. También María, la de Magdala, pudo contemplarlo en 5 momentos. La señora, Santiago su hijo y Juan Marcos el Benjamín de los Marcos disfrutaron de 2 oportunidades cada uno. Galileo fue visto igualmente en una ocasión por José de Arimatea, Nicodemo, Elías Marcos, Lázaro, Cleofás y Jacobo, los pastores de Amaús, David Zebedeo y la familia de Lázaro. ¿Quién en su sano juicio se atrevía a dudar de la credibilidad de estos hombres y mujeres, a cuál más carismático? Cierro el paréntesis. En efecto, como decía, los argumentos eran sólidos. Que yo sepa, nadie cuestionó estas presencias. Al contrario, reafirmaron la creencia general, fortaleciendo en especial la postura de Pedro y su grupo y dando alas a las predicaciones. Pero, sí, algo sucedió, algo terminó arruinando semejantes prodigios, y el silencio descendió sobre esta magnífica y sublime etapa de la historia del Hijo del Hombre. Supongo que la censura, porque de esto se trata, fue gradual, y los años, el distanciamiento y el olvido hicieron el resto. No es difícil de imaginar. Cuando los ánimos se estabilizaron, más de uno se llevó las manos a la cabeza, rechazando contenido, marco y circunstancias de muchas de estas apariciones. Probablemente no hubo mala intención. Eran judíos, no lo olvidemos, y no lograron librarse de la mano de hierro, la ley que gobernaba vidas e ideas. Fue ese condicionamiento lo que les hizo reflexionar y sepultar los hechos. ¿Por qué? Esbozaré algunas posibles razones. El corazón me dice que no estoy equivocado. Primera, las mujeres, y no me refiero a la mera circunstancia de que llegaran a ser testigos, eso podían aceptarlo. Lo que en cambio repugnaba a sus costumbres y entendimiento fue lo acaecido en la 5ª aparición. Como se recordará, en dicha presencia el resucitado reivindicó el papel de la mujer en la difusión del reino. Fue claro y tajante. Vosotras, afirmó ante 25 hebreas, también estáis llamadas a proclamar la liberación de la humanidad por el evangelio de la unión con Dios. Y por si surgía alguna duda, añadió, id por el mundo entero anunciando este evangelio y confirmar a los creyentes en la fe. Jesús de Nazaret, en definitiva, conocedor de la pésima situación social de la mujer y adelantándose a la historia, recuerda que todos, varones y hembras, son iguales a la hora de manejar los asuntos del reino. La orden del rabí, sin embargo, no agradó a los tercos y machistas judíos. ¿Considerar como iguales a las mentirosas e impuras por naturaleza? Ni soñarlo. Y la aparición en cuestión fue desterrada, nunca existió. Las mujeres, por supuesto, no solo fueron equiparadas a los sagrados embajadores del reino, sino que en el colmo de la desobediencia a lo prescrito por el Hijo de Dios, continuaron anuladas y menospreciadas. ¿Exagero? Creo que no. Y como muestra de lo que afirmo, he aquí unas frases del, insisto, nefasto Pablo de Tarso. En su epístola primera a los Corintios, capítulo 14, versículos 33 al 36, escribe con una desfachatez que hoy provoca sonrojo e indignación. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres cállense en las asambleas, porque no les toca a ellas hablar, sino vivir sujetas, como dice la ley. Si quieren aprender algo, que en casa pregunten a sus maridos, porque no es decoroso para la mujer hablar en la iglesia. ¿Y este era el hombre que decía venerar a Jesús de Nazaret? Sin comentarios. Más de una vez me lo he preguntado.
Si la primitiva Iglesia y los evangelistas hubieran respetado hechos y palabras, y más concretamente esta quinta aparición, ¿seguirían los cristianos polemizando sobre el papel de la mujer en la obra del Rabí de Galilea? Pero no fue este el único, ni el más doloroso silencio. Segunda, los gentiles y prosélitos. Como ha sido dicho, el resucitado se presentó también ante un buen número de griegos, fenicios, árabes y samaritanos, entre otros no judíos. Según mis cálculos, ante 400 o 600, es decir, tirando de las estadísticas, alrededor de un 33% del total. Nota 1. Nota 1. Es casi seguro que estas cifras fueron sencillamente superiores. Como ya indiqué, en una de las apariciones en el Yam, muchos de los más de 500 testigos eran gentiles que vivían en las poblaciones cercanas a Saidán. Entre paréntesis, nota del mayor. Fin de la nota 1. Pues bien, he aquí otra de las posibles razones que provocó una inmisericordia censura. Y volvemos a lo anteriormente expuesto. Eran judíos y la Torá lo decía sin paliativos. Los prosélitos constituían una casta de segundo orden, marcada por el pecado. Nota 2. Nota 2. Los ger, prosélito, más numerosos que los alalim o hijos ilegítimos de los sacerdotes, se dividían en dos grandes grupos, los prosélitos de la justicia y los temerosos de Dios. Los primeros, al convertirse a la religión judía, eran circuncidados, sometiéndose al baño ritual y a la ofrenda del sacrificio. Los segundos, en cambio, considerados como paganos, sólo aceptaban a Yahvé, así como la observancia de algunos preceptos. Entre paréntesis, nota del mayor. Fin de la nota 2. Estos individuos, paganos convertidos al judaísmo, veían limitados muchos de sus derechos cívicos, siendo aborrecidos por los sacerdotes y judíos más ortodoxos. La penosa situación, no comparable por supuesto a la de los bastardos, llegaba a extremos inconcebibles. Por ejemplo, las casas y propiedades de un ger, extranjero, eran impuras según la ley. Una impureza idéntica a la de un cadáver que impedía la entrada a los judíos más estrictos. Por ejemplo, apoyándose en el Deuteronomio, capítulo 23, versículos 4 al 9, muchos rabinos propugnaban que los prosélitos procedentes de Edom, al sur del Mar Muerto, y de Egipto, no podían casarse con judíos o judías inmediatamente después de su conversión. Nota 3. Nota 3. Aunque parezca increíble, Yahvé en el Deuteronomio señala que egipcios y edomitas no podían pertenecer a la casa de Israel hasta la tercera generación, una vez convertidos al judaísmo. La norma siguió viva poco después del año 90 de nuestra era, con la oposición de algunos, entre estos el célebre Gamaliel. Entre paréntesis, nota del mayor. Fin de la nota 3. Por ejemplo, según el derecho judío, el pagano no tenía padre legítimo, de ahí que los descendientes de prosélitos fueran designados con el nombre de la madre. Entre paréntesis, Ber Yeb, 98ava, y Pesiata Rabati, 23-24, 122ava, 11, entre otros. Tan abominable principio jurídico, en a prime goy, es decir, el pagano no tiene padre, creaba entre los judíos una atmósfera de rechazo hacia el ger, prosélito, y cuanto le concernía, al menos entre los círculos más cerrados y rigurosos. Semejante pesimismo se traducía además en una permanente duda sobre la capacidad moral de los gentiles. Así, por ejemplo, toda pagana, incluso la casada, era sospechosa de haber practicado la prostitución. Otros, más duros, los comparaban con la lepra. Y ni qué decir tiene que ninguna prosélita podía aspirar jamás a contraer matrimonio con un sacerdote. Así lo decía el Levítico, capítulo 21, versículo 7. Mejor dicho, así interpretaban a Yahvé los retorcidos doctores de la ley. Nota 1. Nota 1. El mencionado versículo del Levítico dice así: no tomarás por esposa a una mujer prostituta ni profanada, ni tampoco una mujer repudiada por su marido, pues el sacerdote está consagrado a su Dios. Entre paréntesis, nota del autor. Fin de la nota 1. Unos especialistas a los que el maestro se enfrentó valientemente. En cuestiones de herencias, por ejemplo, el ger no salía mejor librado. Perdidos y ofuscados en aquel laberinto de normas y leyes, los guardianes de la Torá llegaban a plantear preguntas como estas. ¿Tiene el prosélito derecho a heredar de un padre pagano? ¿Qué derecho tienen a la herencia los hijos del prosélito, concebidos antes de la conversión del padre?
La verdad es que el retorcimiento de aquellas gentes justificaría muchos de los ataques y admoniciones de Jesús. Pues bien, respecto a la primera cuestión, los judíos solo los autorizaban a quedarse con los dineros y bienes que no guardaban relación con los ídolos del padre. En el segundo caso, los hijos salían peor parados. El inapelable principio jurídico ya citado, el pagano no tiene padre, los condenaba a la miseria, no pudiendo siquiera recurrir ante los tribunales, aunque demostraran que también ellos se habían convertido al judaísmo. Nota 2. Nota 2. La gravísima situación de los prosélitos daba lugar a injusticias como la siguiente. Según Sebit, 19, aquel que pidiera prestado a un ger cuyos hijos se han convertido con él no está obligado a devolverlo en el caso de que el prosélito muera. Dado que el derecho rabínico establecía que la esposa no podía heredar si el ger fallecía sin hijos nacidos después de la conversión, al carecer legalmente de herederos, cualquiera estaba legitimado para tomar dichas propiedades y, por supuesto, a no restituir las posibles deudas. En el colmo del cinismo, sin embargo, la ley autorizaba a los acreedores a separar de campos, dineros, casas, cosechas, etc., la parte que el prosélito fallecido había dejado pendiente. Gerim, 3, versículos 11 y 12. En otras palabras, el primero que llegaba practicaba lo que se denominaba la toma de posesión. Entre paréntesis, nota del mayor. Fin de la nota 2. Imagino que el hipotético lector habrá comprendido por dónde voy. En los tiempos de Jesús de Nazaret, un ger, un prosélito, era un ser despreciado, sin padre legítimo y con escasos derechos ante la ley de Moisés. Esta, al menos, era la corriente generalizada en los círculos más ortodoxos. Pero no eran estos los únicos horrores que soportaban. Nota 1. Nota 1. Amplia información sobre el rechazo de los judíos hacia gentiles y prosélitos en Caballo de Troya 5, páginas 91 y siguientes. Entre paréntesis, nota del autor. Fin de la nota 1. Quizá más adelante, al narrar la vida de predicación del maestro, tenga la oportunidad de volver sobre esta dramática situación. Está claro, cuando los íntimos, judíos a fin de cuentas, recibieron las noticias sobre las diferentes apariciones del rabí a gentiles y prosélitos de Filadelfia, Alejandría, Tiro y el Yam, por no hablar de los odiados samaritanos, más de uno torció el gesto desaprobándolas. ¿Qué era aquello? El resucitado departiendo con griegos, árab, tirios, fenicios y los impuros samaritanos. Hoy, lo sé, estos hechos pueden resultar incomprensibles. ¿Es que los discípulos no habían aprendido nada? ¿No recordaban las enseñanzas del Galileo? Naturalmente que sabían, pero estaban donde estaban. La ley era la ley y ellos, como digo, nunca se apartaron de la férrea normativa judía. No conviene olvidarlo. Estos testigos también eran creyentes, pero su condición de ger casi los invalidaba. En varias ocasiones los vi discutir sobre el particular, pero francamente en esos momentos no fui consciente de la trascendencia de tales polémicas. ¿Cómo equiparar a estos hombres y mujeres con los testigos judíos? Y lo que más los preocupaba, ¿cómo decirle al pueblo que eran hermanos en la fe? ¿Cómo valorar los testimonios de gente sin padre legítimo, sospechosos de prostitución e idolatría, y claramente condenados por Yahvé? No, aquello era demasiado. La referencia a estos sucesos en las predicaciones solo habría conducido a críticas, burlas y en suma a una depreciación de la religión que estaban levantando. Una religión, insisto, en torno a la imagen y la resurrección del Señor Jesús. He aquí una cuestión que suelen olvidar los creyentes de hoy. Pedro y su grupo trabajaron durante mucho tiempo en la Ciudad Santa y en las tierras de Palestina. Fue más tarde cuando algunos de los embajadores del reino se decidieron a probar fortuna en otros parajes del Mediterráneo. ¿Cómo asumir, por tanto, estas apariciones en mitad de una cultura que despreciaba a los prosélitos? ¿Cómo decir y defender que todo un hijo de Dios había hecho iguales a individuos que la tradición y la sagrada ley estimaban como indeseables? Como se recordará, este estricto acatamiento de las reglas de la religión judía por parte del líder y los suyos provocaría lamentables enfrentamientos con Pablo y sus seguidores. Nota 1. Nota 1. Uno de los conflictos que menciona el mayor aparece en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 1 al 3. Lucas dice textualmente: Algunos que habían bajado de Jerusalén enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Con esto se produjo una agitación y disputa no pequeña, levantándose Pablo y Bernabé contra ellos.
Al cabo determinaron que subieran Pablo y Bernabé, acompañados de algunos otros de aquellos, a los apóstoles y presbíteros de Jerusalén, para consultarles sobre esto. Entre paréntesis, nota del autor. Fin de la nota 1. Sencillamente, esas presencias del Maestro ante cientos de paganos y prosélitos colocaban a la naciente Iglesia en una posición tan delicada como innecesaria, y optaron por no echar más leña al fuego, suprimiéndolas. Si uno revisa lo escrito por los evangelistas, observará que no hay mención alguna a las apariciones en Filadelfia, Alejandría, Tiro y Sícar. Solo Pablo, sin entrar en detalles comprometedores, refiere que en una de esas apariciones del rabí los testigos fueron más de 500 hermanos. Epístola primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 6. Entiendo que habla de lo ocurrido el 29 de abril, sábado, en la playa de Saidán, cuando el resucitado se presentó ante más de 500 felá y amharades. Hábilmente, Pablo evita mencionar que muchos de aquellos hombres y mujeres, vecinos de los alrededores, eran gentiles y prosélitos. Hoy, lógicamente, al leer los textos sagrados, uno tiene la impresión de que no hubo más apariciones que las mencionadas. No podía ser de otra forma. Y no solo por lo que acabo de referir. Todo eso, aun siendo importante, no fue lo más grave. En mi opinión, lo que arrinconó definitivamente esas 4 trascendentales presencias del Maestro después de su muerte y resurrección fue el contenido de los sucesivos mensajes. Aquello chocaba frontalmente con la Torá, con la tradición, con el sentimiento de superioridad del pueblo elegido y sobre todo con la filosofía que empezaba a fraguar en el grupo dominante. Dentro del reino de mi Padre, dijo Jesús a los griegos, no hay ni habrá judíos ni gentiles. Recibid en vuestra comunidad, manifestó en Filadelfia ante un buen número de árabes, con agradable comprensión y afecto fraternal a todos los hermanos consagrados a la divulgación de la buena nueva, sean judíos o gentiles, griegos o romanos, persas o etíopes. El Padre me ha enviado, aclaró finalmente en la ciudad de Alejandría, ante griegos, egipcios y judíos, para establecer algo que no es propiedad de ninguna raza, nación, ni tampoco de ningún grupo especial de educadores o predicadores. Prestad atención, este Evangelio no debe ser confiado exclusivamente a los sacerdotes. Las directísimas y transparentes alusiones de Jesús no podían ser aceptadas en ese tiempo, y mucho menos recogidas en los textos evangélicos. Insisto una y otra vez, el mensaje no era compatible con las circunstancias y prácticas de aquellos hombres. Por eso sin duda lo repitió con tanta insistencia. Pero hubo algo más, algo que dejó a Pedro y a los suyos fuera de juego. Sabedor de lo que iba a suceder, el resucitado se presenta en la casa de Nicodemo, en Jerusalén, y en la primera vigilia de la noche, con la totalidad de los íntimos en su presencia, lanza una advertencia clave. Os exhorto a que no olvidéis que vuestra misión consiste en la proclamación del Evangelio del Reino, es decir, la realidad de la paternidad de Dios y la hermandad entre los hombres. Anunciad la buena nueva, en su totalidad, no caigáis en la tentación de revelar tan solo una parte. Prestad atención, mi resurrección no debe cambiar el gran mensaje, es decir, que sois hijos de un Dios. Otros 70 seguidores fueron igualmente testigos de excepción. Sin embargo, el líder y la primera comunidad, como ya he mencionado, hicieron oídos sordos a esta decisiva aclaración. Bartolomé, Tomás y Simón el Celota, en efecto, llevaban razón. Pero como fue dicho, el gran mensaje no vendía, no encandilaba a las multitudes. ¿Poner por escrito esta aparición? ¿Reconocer públicamente que no siguieron los consejos del hombre al que adoraban? De ninguna manera. Y no se hizo. La presencia número 16 tampoco existió. Jamás formaría parte de la historia del Hijo del Hombre. Nuevo y triste silencio en los mal llamados textos revelados. En esa aparición, justamente, el Maestro habla de algo a lo que ya he hecho alusión en páginas anteriores, al comentar uno de los supuestos discursos de Pedro en el día de Pentecostés, y que aparece en los escritos de Lucas. El resucitado, con una clarividencia asombrosa, adelantándose a los acontecimientos, hace una revelación que tampoco fue tenida en cuenta por la primitiva Iglesia. Ahora, aquí, estáis compartiendo la realidad de mi resurrección, les dijo. Pero esto no tiene nada de extraño. Yo tengo el poder para sacrificar mi vida y recuperarla. Es el Padre quien me otorga ese poder. En conclusión, no fue Dios el Padre, como pregonarían después Simón Pedro y los suyos, quien resucitó a Jesús de Nazaret, sino Él mismo. Él disfrutaba de ese poder. Interesante diferencia.
Y antes de proseguir con este desastre, intuyo que debo volver atrás. Algo tintineaba en mi interior. Sí, creo que he olvidado una matización. Fue en Alejandría, en la presencia número 12, donde el resucitado de pronto manifestó algo que en nuestro tiempo podría ser mal interpretado. Este evangelio, afirmó, no debe ser confiado exclusivamente a los sacerdotes. La afirmación, en mi humilde opinión, contiene más de lo que aparece en un primer y literal examen. Dudo de que el maestro se refiriera únicamente a las castas sacerdotales de aquella época. Por lo que sé, y por lo que me fue dado conocer en nuestra dilatada permanencia junto al rabí, el aviso era infinitamente más sutil. Estaba claro que los sacerdotes que habían conspirado contra él difícilmente harían suyo el gran mensaje. Se hallaban a millones de años luz de la buena nueva. Se consideraban los sagrados depositarios de la verdad y los únicos que tenían acceso a la divinidad. Para estas castas, Yahvé era inaccesible, vengativo y discriminador. No, como digo, no creo que Jesús de Nazaret estuviera pensando en estos celosos custodios de la Torá cuando formuló la advertencia. Era obvio. Sí me inclino, en cambio, por los otros sacerdotes. Tal y como demostró en diferentes apariciones, sabía lo que iba a suceder, y quiso poner las cosas en su lugar. Sabía que con el tiempo, esos otros sacerdotes, la jerarquía en definitiva que nacería con la primitiva Iglesia, monopolizaría su imagen y sus palabras, es decir, su evangelio, un evangelio mutilado y contaminado, pero a fin de cuentas conteniendo parte de la verdad. La pregunta clave es ¿por qué? ¿Por qué el resucitado no desea que la buena nueva sea propiedad exclusiva de los sacerdotes? Hoy, tal y como están las cosas, la mayor parte de los creyentes acepta que el ministerio debe descansar precisamente en esos supuestos representantes del Señor Jesús. La verdad es que lo repitió hasta la saciedad. Su evangelio, el gran mensaje, nada tenía que ver con estructuras, tradiciones, dogmas, leyes, primados y demás intermediarios. Todo era simple y fascinante. Su gran revolución fue esa, mostrar al mundo que Dios no era una idea más o menos abstracta, remota y fiscalizadora. La revelación que justificó su vida decía otra cosa. Dios es un Abba, un Padre, un ser amante que solo pide confianza. En otras palabras, Jesús de Nazaret no predicó ni propugnó una religión tradicional. Lo suyo era un estilo de vida. Compartir su ideal, su evangelio, significa entender y aceptar que existe ese Padre y que en consecuencia los seres humanos son físicamente hermanos. Este hallazgo, para quien tiene la fortuna de descubrirlo, cambia radicalmente la brújula del pensamiento. Descubrirlo cambia radicalmente la brújula del pensamiento. Y el sujeto entra en una nueva y esperanzadora dinámica en la que solo cuenta la experiencia personal. Es el inicio de una aventura en la que el hombre no dependerá ya de viejas servidumbres. Al buscar a Dios por ese atractivo sendero, Dios ya está con él. Este evangelio, en fin, como insistió el maestro hasta el aburrimiento, no precisa pues de recintos sagrados, libros revelados o venerables depositarios de la verdad. La advertencia, sin embargo, como refleja la historia, cayó en saco roto. Ni Pedro, ni Pablo, ni el resto de los primeros cristianos la tuvieron presente. Muy al contrario, al poco un engranaje cada vez más jerarquizado y dogmático fue abriéndose paso, monopolizando, condenando y discriminando. Y hoy esa maquinaria, tan ajena a los propósitos del gran rabí de Galilea, continúa controlando y dirigiendo voluntades. ¿Escribir y dejar constancia de la aparición de Jesús a los paganos de Alejandría? ¿Decir al mundo que el Evangelio no debía ser confiado exclusivamente a los sacerdotes? No, aquellos hombres no estaban locos. Y una vez vaciado mi corazón, continuaré con la gran estafa. ¿De qué otra forma puedo calificar el ocultamiento sistemático de estas apariciones? Discípulos y evangelistas conocieron la verdad y no obstante la silenciaron. ¿No es esto un fraude? De hecho, si examinamos los evangelios, uno descubre con alarma que las únicas presencias anotadas por los escritores sagrados fueron protagonizados por los íntimos y algunos seguidores próximos, naturalmente todos judíos, naturalmente todas manipuladas. Ejemplos. Juan, en el capítulo 20, versículos 19 al 30. Nota 1. Amén de confundir escenas correspondientes a dos apariciones distintas, la número 9 y la 11, insertándolas en una sola, coloca en labios de Jesús unas frases que nunca existieron. Nota 1. El citado pasaje dice así:
Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas y dijo: «La paz con vosotros». Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Dícele Jesús: «Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». Entre paréntesis, nota del autor. Fin de la nota 1. Lógicamente tengo dudas. ¿Fue el Zebedeo quien falsificó esas famosas frases o quizá fue una interpretación posterior? Sea como fuere, lo que aparece claro es que la sentencia en cuestión interesaba a la recién estrenada Iglesia. «A quienes perdonéis los pecados», escribe el evangelista en el referido capítulo, «les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos». La liturgia, el engranaje y el dogmatismo, como decía, avanzaban veloces y era preciso justificar lo que más adelante sería conocido como sacramento de la penitencia. En alguien tenía que reposar el fundamento de tal privilegio, y probablemente Juan Zebedeo fue elegido como el testigo irrefutable. Y digo que fue elegido porque a la vista de los errores que presenta el mencionado texto, es casi seguro que Juan no pudo ser autor del mismo. Y si lo fue, una de dos: o la memoria le fallaba escandalosamente o manipuló la verdad. Nota 1. Nota 1. Según mis fuentes, hacia el 101, cuando Juan Zebedeo contaba 99 años de edad, al observar que los textos que circulaban entre los primeros cristianos se hallaban incompletos, decidió escribir su propio evangelio. Para ello, siempre de memoria, dictó sus recuerdos a un tal Natán, un judío natural de Cesarea y convertido al cristianismo. Sólo la llamada primera carta de Juan fue escrita por el apóstol de su puño y letra, y a manera de presentación o prólogo a lo narrado por Natán. Presumiblemente, como afirma el mayor, dado el largo tiempo transcurrido desde las apariciones, 71 años, la memoria de Juan pudo fallar. A esto habría que añadir las múltiples adulteraciones sufridas por el texto primitivo con el paso de los años. Entre paréntesis, nota del autor. Fin de la nota 1. ¿Errores? Sí, unos cuantos. Unos fallos que ponen en tela de juicio la autenticidad de todo el pasaje. Para empezar, en esa aparición, la última de aquel domingo 9 de abril, el resucitado no mostró a los íntimos las manos y el costado. Eso ocurrió 7 días más tarde, no 8, como afirma el evangelista. ¿Y de dónde saca el responsable del texto sagrado que el maestro sopló sobre los discípulos? El escribano de turno lo confundió todo. El espíritu de la verdad, como anunciaría Jesús en muchas de las presencias, llegó bastantes semanas después y para todos. La verdad es que semejante discriminación resulta sospechosa. En cuanto a las palabras pronunciadas por el rabí tras el supuesto soplo, quien conozca mínimamente el estilo del Hijo del Hombre se dará cuenta de que difícilmente podían encajar en su pensamiento y línea de conducta. El Evangelio no era eso. La buena nueva, repito, no era propiedad de nadie y nadie ostentaba atribuciones especiales. En la aparición número 12 en Alejandría lo dejó muy claro. El Padre me ha enviado para establecer algo que no es propiedad de ninguna raza, nación, ni tampoco de ningún grupo especial de educadores o predicadores. Concluido el relato sobre la tercera presencia, en la que el resucitado reprocha a Tomás su incredulidad, el evangelista se detiene de pronto. Es como si Juan Zebedeo no recordara o no lo hiciera con suficiente precisión, y salva la situación con una frase en la que reconoce implícitamente que hubo más apariciones. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Interesante. Él, como el resto, sabía la verdad.
Pero más adelante, en el capítulo 21, sucede algo curioso que parece confirmar lo ya referido anteriormente. Alguien metió la mano en el texto joánico. Alguien no se contentó con lo expuesto por Juan en torno a las apariciones del Maestro y añadió una más. Nota 1. Nota 1. Es bien conocido por los especialistas que el epílogo, capítulo 21 del Evangelio de Juan, pudo ser un añadido posterior. Boismard, en 1947, lo apuntó ya con gran valentía. El capítulo 21 aparece como una confusa mezcla de estilos, adivinándose otras manos. Revue biblique. El estilo del intruso, según Boismard, guarda una sospechosa relación con el de los escritos de Lucas. En 1936, otro prestigioso escriturista, Baganay, ya había incidido sobre lo mismo, destacando que el versículo 25 de dicho epílogo, por ejemplo, no era el mismo molde que el que le precede, pudiendo deberse a un añadido. Revue biblique. Las opiniones de estos eruditos se verían posteriormente ratificadas por las fotografías con rayos infrarrojos y ultravioletas. En la última página del Evangelio de Juan, Códice Siniático, se comprobó que el texto primitivo concluía en el versículo 24 y no en el 25. Alguien, en efecto, metió la mano. Entre paréntesis, nota del mayor. Fin de la nota 1. Lo malo es que al hacerlo, amén de faltar a la verdad, mutilando y deformando las conversaciones de Jesús con sus íntimos en la playa de Saidán, nota 1, no contabilizó las presencias narradas por el Zebedeo y además de la mano metió la pata. Nota 1. Amplia información sobre dicha aparición en Caballo de Troya 3, páginas 370 y siguientes. Entre paréntesis, nota del autor. Fin de la nota 1. El intruso, en el versículo 14 de dicho epílogo, dice que esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Lástima, si hubiera tenido la precaución de sumar las apariciones que cita Juan, habría comprobado que la añadida por él era la cuarta. A saber, aparición del Maestro a la Magdalena junto al sepulcro, a los íntimos en el cenáculo, y 8 días después a la totalidad de los discípulos, incluido Tomás. Como decía, un relato sesgado en el que tan solo se ofrecen las presencias de Jesús a los embajadores del reino y a María, la de Magdala. En otras palabras, 12 testigos. ¿Y qué ocurrió con los otros 1500? ¿Se borraron de la memoria de Juan? Por supuesto que no. En cuanto al segundo testimonio evangélico, el de Marcos, el desbarajuste, manipulación y censura tampoco se quedan cortos. Echemos un vistazo. En el capítulo 16, versículos 9 al 20, nota 2, el evangelista, o quien se encargara de enmendarle la plana, da fe de 3 únicas apariciones. Nota 2. El texto mencionado por el mayor dice así: Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto, se apareció, bajo otra figura, a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Entre paréntesis, nota del autor. Fin de la nota 2. Y todas, claro está, a los de siempre, a los íntimos y a la Magdalena. Del resto ni palabra. En el texto, además, convenientemente camuflada, se desliza otra falsedad. Los individuos que iban camino de una aldea y a quienes se presenta el resucitado no eran 2 de los apóstoles, como sugiere Marcos, sino Cleofás y Jacobo, unos pastores de Maús que al parecer conocían las enseñanzas del Maestro.
Lo más grave, sin embargo, se esconde en la tercera y última presencia. El evangelista, que la identifica con la mal llamada ascensión, sin el menor pudor, olvida lo que realmente dijo Jesús en aquella mañana del 18 de abril e inventa con un descaro inaudito. El que crea y sea bautizado, pone en boca del rabí, se salvará. El que no crea se condenará. Dios de los cielos, ¿cuándo y dónde pronunció el Maestro una sentencia tan impropia de su amoroso y misericordioso talante? Creo intuir que Marcos, o quien fuera el artífice de semejante despropósito, supo o escuchó de algo que sonaba relativamente parecido, y lo retorció, ajustándolo a los intereses del momento y de la naciente Iglesia. Ese algo fueron unas palabras lanzadas el martes 16 de mayo en la aparición a los gentiles de Tiro. En dicha ocasión, como se recordará, Jesús manifestó: «La salvación es un don de Dios, pero los que nacen del Espíritu demuestran los frutos inmediatamente, a través del servicio a sus semejantes. Estos son sus frutos: servicio amoroso, abnegación desinteresada, fidelidad, equilibrio, honradez, permanente esperanza, confianza sin reservas, misericordia, bondad continua, piadosa clemencia y paz sin fin». Si los creyentes no aportan estos frutos en su vida diaria, están muertos. El Espíritu de la verdad, no os engañéis, no reside en ellos. Son sarmientos inútiles de una viña viva, y a no tardar serán podados. La diferencia es elocuente. Jesús nunca habló de condenación, ni tampoco de bautismo. Eso fue otra instrumentalización de unos hombres que renunciaron al gran mensaje y que no tuvieron más remedio que defenderse de los múltiples ataques interiores y exteriores. Fidelidad, honradez, misericordia, piadosa clemencia. Siendo consecuentes con la exposición del resucitado en Fenicia, ¿dieron los embajadores del reino y los evangelistas los frutos señalados por el Maestro? ¿Fueron honrados con la verdad? ¿Se mostraron fieles a lo ocurrido? ¿Eran de hombres misericordiosos y clementes una actitud tan severa y radical? Lo más triste es que esa invención siguió galopando a lo largo de la historia, chantajeando a millones de hombres y mujeres de buena voluntad. Sí, probablemente, apoyándome en las palabras del Hijo de Dios, fueron ellos los muertos. El resto de las afirmaciones de Marcos es pura anécdota. ¿Señales? ¿Cuándo se refirió el Maestro a demonios, lenguas, serpientes y venenos? No hace falta ser muy despierto para descubrir que sus alocuciones tras la resurrección fueron siempre más serias y profundas. El evangelista, en cambio, con una aparatosa miopía, convierte el magnífico prodigio en un vulgar circo. Así las cosas, tampoco es de extrañar que los escritores sagrados no hagan una sola mención de las interesantes y puntuales profecías formuladas por el resucitado en varias de sus presencias. ¿Es que el anuncio de las persecuciones y de las muertes violentas de su hermano en la carne, Santiago, y del otro Santiago, el Cebedeo, no era importante? ¿Por qué lo ocultaron? ¿Estimaron que una referencia así concedía más relevancia a estos discípulos que al líder? Puede que incluso en este punto sea yo el equivocado. Quizá veo ya maquinaciones donde nunca las hubo. Pero es que vi tantas. Y cerraré esta revisión con un capítulo que personalmente se me antoja como uno de los más hermosos y esperanzadores de cuantos contiene el amplio episodio de las apariciones. Un capítulo, cómo no, igualmente ignorado por los evangelistas. Si la memoria y mis notas no fallan, es en la primera presencia, en la número 11, en la 13 y también en la 16, cuando el resucitado habla con claridad de otras formas de vida existentes después de la muerte. Tanto mi hermano como quien esto escribe lo repasamos y discutimos hasta la saciedad. En la primera, cuando la Magdala trata de abrazar al rabí, éste la frena sin contemplaciones. No soy el que has conocido en carne. Poco después, el domingo 16 de abril, al presentarse en el cenáculo en medio de los 11, Jesús, dirigiéndose al incrédulo Tomás, dice: «A pesar de que no veas ninguna señal de clavos, ya que ahora vivo bajo una forma que tú también tendrás cuando dejes este mundo». 5 días más tarde, en la playa de Saidán, presencia número 13, al conversar con los íntimos, es igualmente preciso: «Estaré poco tiempo en mi actual forma, antes de ir con el Padre. Cuando hayáis acabado en este mundo», Jesús levantó el rostro hacia el azul del cielo, «tengo otros mejores, donde trabajaréis también para mí. En esta obra, en este y otros mundos, trabajaré con vosotros». Por último, el 5 de mayo, de nuevo ante los íntimos y 70 seguidores, en la casa de Nicodemo hace otro anuncio singular:
Ahora, aquí, estáis compartiendo la realidad de mi resurrección, pero esto no tiene nada de extraño. Yo tengo el poder para sacrificar mi vida y para recuperarla. Es el Padre quien me otorga ese poder. Más que por eso, vuestros corazones deberían estremecerse por la realidad de esos muertos de una época que han emprendido la ascensión eterna poco después de que yo abandonara la tumba de José de Arimatea. Quedamos sobrecogidos. Jesús de Nazaret jamás mintió, nunca inventó. Cuanto dijo se cumplió o está por cumplir. ¿Por qué íbamos a dudar de unas palabras que garantizan otra forma de vida después de la muerte? Teníamos además ciertas pruebas. Amén de haber visto y tocado aquel cuerpo glorioso, la definición me parece excelente, nuestros sistemas lo analizaron, hasta donde fue posible. Nota 1. Nota 1. Amplia información sobre el particular en Caballo de Troya 3, páginas 396 y siguientes. Entre paréntesis, nota del autor. Fin de la nota 1. Era físico, sí, aunque de una naturaleza desconocida. Ahora vivo bajo una forma que tú también tendrás cuando dejes este mundo. Esa era la clave. En esas palabras a Tomás está contenido el gran chorro de oxígeno. La categórica afirmación no deja lugar a dudas. Después de la muerte hay vida. En mi opinión, he aquí uno de los mensajes más extraordinarios y gratificantes que haya podido recibir el siempre temeroso ser humano. Y hoy, mientras pongo en orden estos recuerdos, nada puede convencerme de lo contrario. Al morir, un cuerpo similar al que vimos y estudiamos nos aguarda a todos. A todos. Naturalmente le dimos muchas vueltas y llegamos a conclusiones. Pobres, lo sé, pero conclusiones. Por ejemplo, a la vista de lo ocurrido en las 3 primeras presencias en las que la forma física del resucitado presentaba anomalías, cabe la posibilidad de que ese recién estrenado soporte corporal, las palabras me entorpecen, deba experimentar una serie de sucesivos y necesarios cambios en su formación. ¿Explicaría esto la advertencia de Jesús a la Magdalena? ¿Qué habría sucedido si la mujer lo hubiera tocado? Las siguientes, en las que el maestro aparecía ya con un cuerpo aparentemente normal, vendrían quizá a confirmar este supuesto. El misterioso cuerpo, la forma de la que habló el rabí, se hallaría entonces definitivamente constituido. Un cuerpo capaz de atravesar muros, que no precisa de aparatos circulatorio, respiratorio y digestivo, y que tiene la facultad de materializarse y desmaterializarse a voluntad. Un sueño, sí, algo difícil de aceptar por un científico. Pero él lo dijo, y lo hizo. Eliseo llegaría también a otra supuesta conclusión. Ajustándose a lo anunciado por Jesús, cuando hayáis acabado en este mundo tengo otros mejores, donde trabajaréis también para mí. Audaz e imaginativo, esgrimió lo siguiente. Es posible que tras la muerte, provistos de esa nueva forma corporal, seamos transportados y ubicados en otros mundos mejores que el nuestro, en los que debamos seguir actuando y aprendiendo. Y entusiasmado, el término más exacto sería esperanzado, formuló una hipótesis que me encanta. Para mi hermano, ese cuerpo glorioso podría ser Mat-1. Así lo bautizó. ¿Y qué entendía por Mat-1? Materia física, aunque desconocida para nuestra ciencia a un 50%, es decir, un cuerpo integrado por elementos tangibles y medibles a un 50% y por una sustancia más sutil, también al 50%, que simplificando peligrosamente podríamos definir como espiritual. De ahí que no lo considerase materia, sino mat. En cuanto al uno, he aquí el curioso e indemostrable razonamiento. Si lo que llevábamos visto y oído, y lo que nos aguardaba en el tercer salto, era correcto, tras la muerte nos esperaba un largo recorrido. El maestro lo repitió hasta la saciedad. Pues bien, según Eliseo, nada más despertar del sueño de la muerte, uno recibe el nuevo cuerpo, Mat-2, y con él debe vivir y prosperar durante un tiempo. El hipotético lector de estas memorias comprenderá que las palabras no son mi mejor aliado. Una vez satisfecha esa etapa inicial, el porcentaje de materia quedaría reducido, aumentando en cambio el de la sustancia más liviana. Aumentando